Amplificadores operacionales, por Sara María Sánchez Rey y Juan José Martínez. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que permiten realizar diversos tipos de circuitos electrónicos, permiten realizar filtros, amplificar señales, hacer comparadores y operaciones matemáticas. Estos componentes permiten controlar voltajes y corrientes a partir de transistores. Estos amplificadores operacionales cuentan con dos entradas, una entrada llamada la no inversora, la cual es la positiva, y una entrada inversora, la cual es la negativa. Igualmente cuenta con una terminal de salida y dos terminales de alimentación. Normalmente estos dispositivos son alimentados por una fuente negativa y otra positiva. Estos tienen tres características principales. La primera es que la impedancia entre la entrada inversora y la no inversora es infinita y por lo tanto no hay ninguna corriente a la entrada. La segunda característica es que la tensión entre estos dos terminales de entrada es cero. Y la tercera característica es que no hay corriente de salida por la terminal inversora y no inversora. Estas características permiten que los cálculos para los amplificadores operacionales sean condiciones ideales y que sus resultados en la implementación sean muy cercanos a los teóricos. Igualmente se debe tener en cuenta la alimentación del amplificador, ya que de esta depende el rango de voltajes que se pueden tener a la salida, ya que si son mayores o menores se va a tener un recorte en la salida, ya que no hay suficiente voltaje de alimentación. Los amplificadores operacionales pueden tener distintas configuraciones para realizar diversas operaciones. Las configuraciones más básicas son llamadas la inversora y la no inversora. La configuración de un amplificador inversor da un voltaje de salida negativo. Y este voltaje de salida depende de los valores de la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Esta configuración invierte el signo en la señal de salida e igualmente tiene una ganancia la cual está definida por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. En la configuración de amplificador no inversor, esta señal no se le invierte el signo. Igualmente, esta señal cuenta con una ganancia la cual se describe con el término de 1 más R2 sobre R1. Al unir estas dos configuraciones se pueden obtener circuitos sumadores y que logren realizar la operación de suma o resta. Otros circuitos que ayudan a realizar operaciones son las configuraciones de diferenciador e integrador. Estos realizan la derivada y la integral de la señal de entrada. En pantalla se pueden evidenciar sus ecuaciones. Igualmente la ganancia para el diferenciador es igual a menos RC. Hay que tener en cuenta que en estas configuraciones se utilizan condensadores. Para la ganancia en el circuito integrador, esta es menos 1 sobre RC. Hay que tener en cuenta que ambos montajes invierten la señal de entrada en cuanto a su signo. Otro uso y configuración de los amplificadores operacionales es el uso de estos como comparador. En este circuito se comparan dos señales de voltaje que están en los terminales de entrada. El voltaje V1 entra por la entrada no inversora y el voltaje V2 por la inversora. Así que si V1 es mayor a V2, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de alimentación positivo. Si V2 es mayor que V1, entonces el voltaje de salida es el voltaje de alimentación negativo. Y de esta forma se comparan las señales. Se utiliza esta configuración especialmente para realizar señales de PWM cuadradas. Igualmente, otra aplicación para los amplificadores operacionales es la realización de fuentes de corriente. Estas fuentes de corriente pueden ser de dos tipos, donde se tiene la carga conectada a tierra, donde se tiene la carga conectada a la fuente de alimentación. Para utilizar esto como fuente de corriente, se debe seguir la ecuación que se muestra en pantalla, teniendo en cuenta el voltaje de referencia, la resistencia de referencia y también el voltaje de alimentación del circuito.
Esta fuente de corriente permite una corriente constante sin importar el valor de la carga. Otra aplicación para estos componentes es para realizar conversores de digital a analógico. Este conversor que se muestra en pantalla se llama R2R. Este conversor se caracteriza ya que tiene unas salidas en forma de escalera. Esta escalera se logra ver en el osciloscopio al ir aumentando los valores de los dígitos binarios. Para el diseño de este circuito se utilizan las ecuaciones que se muestran en pantalla. En este laboratorio se van a realizar 4 diseños. En esta diapositiva se muestran los 4 diagramas de bloques para cada diseño. En primer lugar se va a realizar un diseño en el que se tiene un sensor de temperatura LM35. Después de este sensor tenemos una salida de voltaje que corresponde a la relación que tiene de temperatura con voltaje. Esta relación es lineal. Y posteriormente se va a realizar un circuito de acondicionamiento para tener esos valores de 0 grados a 60 grados como lecturas en voltaje de 1 voltio a 7 voltios. El siguiente circuito consiste en tener 2 señales de entrada, una señal sinusoidal de 10 voltios de amplitud y una señal DC de 5 voltios. Estas señales se comparan con un amplificador operacional y se obtiene a la salida una señal PWM cuadrada. Esto se debe a que la señal DC es de 5 voltios, entonces los valores de la señal sinusoidal por encima de este valor van a ser señales con voltaje de salida positivo y el voltaje negativo se va a dar cuando los voltajes de la señal sinusoidal sean menores a 5 voltios. El tercer diseño es un circuito que convierte los valores digitales a voltajes. Así que entran los valores en binario a partir de un switch y este conversor analógico devuelve un voltaje entre 0 voltios a 5 voltios en su salida. El último montaje consiste en un sensor resistivo. Este sensor resistivo lee temperaturas de 0 a 100 grados Celsius, donde sus lecturas corresponden a 10 ohmios a 100 ohmios. Para realizar este circuito se realiza la aplicación de una fuente de corriente teniendo como un voltaje de referencia 8 voltios. Realizando este circuito se realiza un circuito de acondicionamiento para obtener una señal de voltajes con los valores de 0.2 voltios a 3.2 voltios a la salida, los cuales corresponden a una lectura en voltaje del valor de la temperatura. Para el diseño número 1 se utiliza un sensor LM35. Este sensor tiene una relación de que la lectura en temperatura se multiplica por el valor de 0.01 y este es el voltaje que arroja el sensor. Esta es una relación completamente lineal. Para este diseño se desea tener a la salida un voltaje entre 1 y 7 voltios que correspondan a las lecturas entre 0 y 60 grados centígrados del sensor. Por esta razón se hace la tabla que se ve en la pantalla para relacionar qué se necesita hacer para este diseño. Entonces, en primer lugar, se tienen las mediciones de la temperatura, donde arrojan los determinados valores de voltaje. Así que al multiplicar este valor por 10 se obtiene la columna de ganancia. Y para obtener el voltaje de salida deseado se le debe sumar una unidad en voltaje para obtener este rango de 1 a 7 voltios. Por esta razón, en primer lugar, se realiza el cálculo para que un amplificador operacional tenga una ganancia de 10. Se va a utilizar una configuración inversora, por lo tanto esta ganancia va a ser de menos 10. Las resistencias que relacionan esta ganancia corresponden al valor de 100K y 10K como se ve en pantalla. También se necesita sumar este voltio y por lo tanto se va a utilizar la fuente de alimentación del sensor que es de 5 voltios para sumarla en el amplificador operacional y por esta razón la ganancia que tiene que tener es de 0.2.
Con este valor se relacionan las resistencias que debe tener para que se multiplique el voltaje de 5 voltios por 0.2 para sumar 1 voltio. Es decir, que a la salida de esta primera etapa se va a tener el voltaje de entrada del sensor por 10 más 1 voltio. Este voltaje va a estar negativo y por lo tanto hay que pasarlo a positivo realizando otra etapa con un amplificador operacional con una configuración inversora con una ganancia de -1. Para obtener esta ganancia se utilizan dos resistencias iguales de entrada y de retroalimentación con un valor de 100K para hacer este voltaje positivo. Como resultado de este primer diseño se puede ver la simulación en pantalla. Como se puede ver, se tiene primero el sensor LM35, el cual da una señal de voltaje de salida. Este voltaje se mide y es exactamente la relación que se había planteado. Igualmente, en esta primera etapa, con el amplificador operacional se realiza la suma de 1 voltio utilizando esa resistencia de 500K y se realiza la amplificación de la señal del sensor multiplicando esta por 10. La última etapa del amplificador operacional es la que tiene una ganancia de -1 para hacer este voltaje positivo. Se puede evidenciar que efectivamente se tienen los datos deseados a la salida en los rangos de 1 voltio a 7 voltios. La tabla que se muestra en pantalla muestra los resultados de la simulación, donde se puede evidenciar que los valores de voltaje obtenidos en cada etapa son muy cercanos a lo que se esperaba. Se puede ver que los voltajes del sensor efectivamente corresponden a la relación mostrada en la diapositiva anterior. Lo único es que cuando estos pasan a la primera etapa tienen una cierta pérdida de voltaje, pero es mínima. Y en la segunda etapa ya se puede acercar mucho más a esta escala de 1 voltio a 7 voltios, donde podemos confirmar el correcto funcionamiento del circuito y que los cálculos son correctos. Para el diseño número 2 se realiza esta simulación utilizando un amplificador operacional como comparador. Se alimenta con un voltaje de 12 voltios y por el lado de alimentación negativo, este va a tierra. Por lo tanto, los voltajes de salida van a ser de 12 o de 0. Se tiene por la entrada no inversora la señal sinusoidal de 10 voltios de amplitud. Hay que recordar que esta señal tiene un offset de 5 voltios. Igualmente la señal con la que se compara entra por la entrada inversora y tiene un valor de 5 voltios DC. Como se puede ver en la pantalla, se muestra el resultado de la medición en el osciloscopio. Se puede observar que sucede lo que se esperaba debido a que es un comparador, entonces cuando los voltajes de la señal sinusoidal fueran mayores a 5 voltios que se encuentran por la entrada inversora, se iba a tener una señal en alto, es decir, en el voltaje positivo de alimentación del amplificador operacional. En cambio, cuando estos voltajes fueran menores a 5, se iba a tener un voltaje de 0 debido a que la alimentación negativa va a tierra. Se puede evidenciar en la medición del osciloscopio que se tiene una señal completamente cuadrada PWM. Se puede evidenciar igualmente que el ciclo útil de esta señal se podría variar si se cambia el valor del voltaje en DC. Se pueden poner otros valores para modificar este ciclo útil. Se puede evidenciar que utilizando un amplificador operacional como comparador se obtiene una reacción inmediata y esto nos hace poder ver esta señal cuadrada. Para el tercer diseño se va a realizar el conversor de digital a analógico siguiendo el esquema que se ve en pantalla. Para calcular el valor de Rx y de Rf se utilizan las ecuaciones que se muestran en pantalla. Igualmente hay que tener en cuenta que
Se utilizan 5 bits para nuestra configuración, ya que este es un requerimiento de diseño. Igualmente, el amplificador operacional en este caso se va a alimentar con 15 y menos 15 voltios. Se espera que los valores de salida sean valores en el rango de 0 voltios a 5 voltios. Los valores binarios posibles de convertir a analógico van desde 0 hasta 31. Como se mencionaba, se va a utilizar una ganancia de 1 y son 5 bits. Así que con estos valores se calcula la resistencia de retroalimentación, la cual nos da un valor de 1032.26 ohmios y se calcula igualmente la resistencia X. Esta resistencia tiene un valor negativo ya que va por la entrada inversora. En pantalla se puede evidenciar el conversor de digital a analógico. Se puede evidenciar que tiene 5 bits y que el estado de alto de cada switch se da cuando tiene 5 voltios y el 0 se da cuando se tienen 0 voltios. Se puede evidenciar el correcto funcionamiento de este circuito como se ve en la tabla. Se sabe que este circuito trabaja correctamente ya que se tomaron unos valores en binario y se les leyó el voltaje que daba a la salida. Se puede ver que dan voltajes desde 0 hasta los 5 voltios, ya que este es un requerimiento de diseño. Igualmente se evidencia que al ir aumentando el número en binario hay un mayor voltaje, lo que indica este buen funcionamiento. También al evidenciar la señal en el osciloscopio se puede ver que esta va subiendo en forma de escalera. Para el diseño número 4 se necesitaba realizar una fuente de corriente y después de esta como carga va un sensor resistivo. Este sensor resistivo se debe simular con un potenciómetro. La señal que lee el sensor es en grados centígrados y este tiene que medir desde 0 hasta 100 grados. Las resistencias que debe dar al leer cada temperatura deben ir desde los 0 hasta los 90. Esto se debe a que la resistencia total debe ser entre 10 y 100 y por lo tanto para adaptar este voltaje se ubica una resistencia de 10 ohmios. También los voltajes que debe dar a la salida deben ser entre 0.2 y 3.2 voltios. Por esta razón se realiza esta tabla para evidenciar qué ajuste se debe realizar. Entonces, los voltajes que se ven en la tabla son los valores que se deberían ver en cada etapa. Entonces, la primera relación con el voltaje 1 es lineal, donde si se realiza el cálculo de la ley de Ohm para obtener la corriente, se obtiene una corriente de 0.03 amperios constante para todos los valores. Por lo tanto, la fuente de corriente que se va a realizar con el amplificador operacional debe tener como corriente este valor. E igualmente para terminar el ajuste se debe sumar 0.2 voltios. Se utiliza la ecuación que se ve en pantalla en primer lugar para poder realizar la fuente de corriente. Entonces la corriente de esta fuente va a ser igual al voltaje con el cual se alimenta el circuito menos el voltaje de referencia, el cual entra por una entrada del amplificador operacional sobre una resistencia de referencia que se escoge como una de 100. Con estos valores se calcula que el voltaje de alimentación para el circuito debe ser de 11.3333 voltios, aproximándonos para poder llegar a esta corriente que se necesita. Después de realizar esta fuente de corriente, se debe realizar la suma del voltaje de 0.2, ya que la amplificación ya se da debido al ajuste entre corriente y resistencia. Entonces los valores que se ven en la tabla de voltaje 1 son los que tenemos como salida al tomar este valor de voltaje en el sensor de temperatura que es simulado con un potenciómetro. Para realizar la suma de este voltaje
Entonces entra este voltaje que sale de la resistencia o del sensor y este tiene una ganancia de 1, ya que es la que necesitamos utilizando dos resistencias iguales de retroalimentación y de entrada de 10K para tener una ganancia de 1. E igualmente se va a calcular el valor de la ganancia, que va a ser de 0,04 si se tiene como la entrada de voltaje una fuente de 5 voltios. Como se tiene en esta etapa una resistencia de retroalimentación de 10K, se utiliza una resistencia de 250K para tener esta relación de ganancia de 0,04 voltios sobre voltios. Y esta es la primera etapa del amplificador operacional. Como esta primera etapa se realizó con una configuración inversora, hay que hacer este voltaje positivo, así que nuevamente se utiliza esta misma configuración con una ganancia de -1 para obtener los voltajes positivos. Como resultado se obtiene la simulación que se muestra en pantalla. Se puede evidenciar la fuente de corriente realizada con un amplificador operacional. Igualmente se pueden ver las dos etapas para acondicionar los voltajes de salida. También se puede observar en la tabla que se obtuvieron exactamente los voltajes deseados que se plantearon teóricamente, así que el circuito estuvo muy bien realizado y sus cálculos teóricos fueron correctos. Estas mediciones se realizaron en cada etapa. Hay que recordar que igualmente se realizó la medición de la corriente, la cual al ir modificando la carga sigue siempre igual en 0,03 amperios. Estas mediciones de voltaje se realizan a la salida del potenciómetro y a la salida ya final del circuito. En conclusión, se puede evidenciar un correcto funcionamiento de todos los circuitos. Se pudo ver que efectivamente los cálculos teóricos fueron plasmados en las simulaciones, obteniendo los valores deseados para cada circuito, siendo todos los cálculos correctos. Para el primer diseño se logró realizar un circuito, el cual tuviera primero una ganancia de 10 voltios y luego se le sumara un voltio para lograr el ajuste de la escala a la salida de voltaje, para tener voltajes entre 1 voltio y 7 voltios. Los diseños se realizaron con amplificadores operacionales haciendo uso de configuraciones como la inversora y la no inversora. En las simulaciones se realizó la toma de datos para evidenciar el correcto funcionamiento y que los datos se acercaron a los teóricos bastante en el primer diseño. Igualmente para el siguiente diseño se pudo observar una señal PWM al realizar un circuito comparador comparando la señal de 10 voltios de amplitud. Esta señal era una señal sinusoidal comparada con una señal de 5 voltios. Se pudo evidenciar que cuando esta señal sinusoidal tenía valores superiores a los 5 voltios, se tenía un voltaje a la salida del valor que estuviera alimentando la parte positiva del amplificador. E igualmente, cuando estos voltajes fueran menores a 5 voltios, se daba un voltaje de 0, ya que esta conexión de voltaje negativo iba a tierra. Se pudo observar esta señal PWM completamente cuadrada y se evidenció en el osciloscopio, ya que este era el método para evaluar este diseño. Para el tercer diseño se pudo realizar un conversor digital a analógico de tipo R2R. Este conversor se realizó con 5 bits, donde los valores binarios se representaban en un rango de 0 a 5 voltios. En este circuito se realizó el cálculo de la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada con una ganancia de 1 para obtener los voltajes deseados entre 0 y 5 voltios. Se tomaron para probar algunos valores en binario y se les tomó el voltaje correspondiente que tenían a la salida en la simulación, donde se pudo ver que en efecto estos valores van aumentando a medida que se aumenta el valor en binario. Es decir, que este funciona correctamente. Igualmente se comprendió en su totalidad el funcionamiento de este conversor digital a analógico y cómo es el proceso de su diseño. Para el último diseño se pudo comprobar con la simulación que todos los cálculos teóricos fueron correctos, donde se pudo realizar una fuente de corriente con un amplificador operacional. Esta fuente de corriente tuvo en cuenta que el voltaje de referencia era de 8 voltios.
Se evidenció en la simulación que la corriente que daba el amplificador operacional no variara, así se variara la resistencia de carga, y por lo tanto se puede saber que esta fuente estuvo correctamente realizada. Se pudo lograr identificar las escalas en cuanto a ganancia necesaria para que el diseño de los circuitos con amplificadores operacionales dieran los voltajes desde 0 voltios a 3.2 voltios. Igualmente se logró identificar las necesidades de los diseños para que todos fueran montajes óptimos. Se recopilaron los datos de este último circuito para observar que coincidieran con los valores de lectura del sensor con los voltajes deseados de salida, y se pudo ver que funciona correctamente. En conclusión, se cumplió con todos los objetivos de la práctica de laboratorio y se aprendió a realizar diseños con amplificadores operacionales para llevarlo a aplicaciones con sensores de temperatura, aplicaciones como conversores de digital a analógico y señales de PWM. Se aplicó la teoría sobre estos amplificadores operacionales y se rectificó su funcionamiento ideal con el simulador de Proteus.